I was just mentioning here the comments that Iranian state television is carrying this morning, very violent, calling for the shedding of President Trump's blood and the blood of Israelis there. What does that say to you overall as you hear from an Ayatollah kind of preaching that message there? Well, it's a radical group of people that they make a living on terror. And I asked Brothers y brothercitas, noticia de última hora. El primer ministro de Irán acaba de amenazar a Trump y dijo que Trump y Estados Unidos sangrarán. Estas fueron las palabras que acaba de dar de una entrevista que fue exclusiva para NBC News. Escuchemos lo que pasó, porque todo lo que está haciendo Trump, este tipo lo niega y dice que Irán está ganando la guerra. Chequen esto. I also asked the foreign minister about Iranian ships being sunk and whether he believes Iran can win this war. Here's what he had to say. Well, first of all, that was a training training ship. Me están preguntando este reportero que logró la entrevista con este güey, el ministro de Irán, que va a dar una clase de gaslighting. Gaslighting es negar todo lo que ves con tus propios ojos, negarlo todo y decirte su versión. Es la forma como los comunistas, brothers, realmente le lavan el coco a la gente. Lo que hace la presidenta Sheinbaum, lo que hace Maduro en Venezuela, lo que hace el cubano, lo que hacía el ayatollah y ahora lo que hace este el ministro de Relaciones Internacionales de Irán, brothers. Está negando absolutamente todo. Dice que el barco que hundió a Estados Unidos con el torpedo era un barco solamente de entrenamiento que no tenía armamento en él. Which was invited by the Indian Navy to take part in an exercise, and they went there as their guests, the Indians guests, and they did participate in that exercise, and they were in their way back home, and the ship was unarmed. So attacking an unarmed ship full of training officers and sailors is a war crime, I have to say. Dice que es un delito, un crimen de guerra el haber atacado a un barco sin armas y con solamente gente militar entrenando. Brother, no pones un barco a entrenar en medio del océano cuando estás en guerra, porque te van a atacar, es obvio. What type of battleship, Minister, excuse me, but what type of military would allow a battleship into the ocean with no weapons on board? Exacto, como que, espérate, güey, ¿quién autoriza que un barco de guerra se pare en medio del mar sin armamento cuando hay guerra? O sea... Well, because it was, the goal was not, their aim was not going to war. They went for an exercise, which was arranged by the Indian Navy. There are so many other guests who went there and they, took part in a parade. And, everything was a peaceful, training course or a peaceful training process. The U.S. says it controls the skies, that Iran's ballistic missile attacks have dropped more than 80%. The U.S. has hit over 2,000 Iranian targets. Chequen cómo niega absolutamente todo. Dice, Estados Unidos ha destrozado el 80% de tus misiles y de los lugares donde los lanzan. The Pentagon says America is winning decisively. El Pentagón dice que Estados Unidos está ganando. Wrong? Well, I think, now 6 days after the war, it is clear that the U.S. Has failed to achieve its main... Dice, después de 6 días en esta guerra, es clarísimo que Estados Unidos ha fracasado en lo que están haciendo. O sea, pueden ver el nivel de gaslighting que tiene este güey, pero mucha gente le cree. Which was a clean, rapid victory. They failed to achieve that. Güey, en el primer bombardeo le dieron en la maíz al ayatollah, destrozaron a más de 40 líderes en Irán de la administración del ayatollah. Y eso no es un éxito en el primer ataque, el primer día. Eso hubiera tomado, brothers, han dicho otros expertos, entre 6 meses a 1 año. Desvivir a los 40 primeros de la administración junto con el líder en cualquier otro tipo de guerra. Trump lo hizo en el momento preciso y desvivió a más de 40 líderes. Y dice que es un fracaso. Hazme el favor.
they are trying to justify why they did attack us, and they have, presented so many different reasons, but none of them worked. And now they are talking about, Plan B, and I believe that, their Plan B would be even a bigger failure. So they are controlling Minister, our sky. But at the moment, Minister, your supreme leader was killed. Your top military leaders were killed. Your military installations have been bombed. How can you call that a failure? O sea, güey, dice, tu líder murió en el primer bombardeo, tus bases militares están destruidas. ¿Cómo le puedes llamar a eso un fracaso, güey? Pero él sigue mintiendo. Well, then what they have achieved? What was their goal? Dice, pues, ¿qué es lo que han logrado? ¿Cuál ha sido su objetivo? They came here for a regime change, perhaps. They came here for a rapid victory, so they can, control everything. But they have failed. The system is working. The commanders have been replaced, and the supreme leader is going to be replaced soon. Dice, aquí todo está funcionando. A los que mataron ya los reemplazamos. Al líder principal también ya lo reemplazaron. Pero eso sí, puede ser que sí, pero también los volvieron a desvivir. La segunda ronda de líderes que pusieron, la volvieron a desvivir. E iban a poner al hijo del ayatollah como tercero, pero como se dieron cuenta y Hexet los amenazó y dijo, vamos a desvivir a todos los líderes que pongan ahí, lo quitaron y no han dicho quiénes son los líderes. Pues no son tontos, güey. According to the procedures set by the Constitution. So everything is in order. Yes, we have been targeted, but we have also have, attacked so many targets in Israel, and so many targets belongs to the Americans. Their assets, their, Estos tipos dicen, estamos nada más atacando assets que están pues en Israel o en diferentes partes que le pertenecen a los americanos. No, güey, estos tipos están cometiendo crímenes de guerra al atacar hoteles, aeropuertos, edificios de gente civil. No tienen por qué estar atacando ese tipo de cosas. Los de iraní, pero dice que todo está completamente calculado. No manches. Their installations in the region, and they have not been able to prevent those attacks. Our missiles are still working. Our missiles are still in place and hitting their targets in a very precise manner. Can Iran win this war, and what does winning look like for Iran? Well, there is no winner in this war. Our win is to be able to resist against, their illegal, goals. And this is what we have done so far. Dice, Irán puede ganar la guerra y dice, pues nosotros creemos que ganar sería resistir a esos ataques ilegales, dice. They have failed to achieve their goals, and we have been able to resist against them, to stand against the most powerful army of the world, as they claim. Dice, resistir los ataques de las fuerzas militares más poderosas del mundo, como dicen ellos que son. Together with, Israelis, who are also claim to have the big army. Two of them are nuclear armed, but still the people of Iran, the armed forces of Iran, have been able to stand firm against them. They couldn't, stop us firing missiles to Israel and to other destinations. Es interesante ver, brother, es la forma como este tipo está nada más diciendo que van a ganar, que bla, 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 que Estados Unidos ha fracasado, con tal nada más, esa es la guerra psicológica que se juega en las guerras, pero ahora con la media, al nivel que está, que ya hay media por todos lados, es lo que utilizan ellos para distraer gente, para dividirnos. Estados Unidos debe de estar unido y nuestra camiseta debe decir USA. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo equipo, brothers, y estamos tratando de salvar al mundo. Es la misión en la que estamos. Hoy, justamente hoy, en el Senado se va a votar por quitarle a Trump los poderes de guerra. Los quiere el Senado, los quiere el Congreso. No lo van a poder hacer. Ayer fallaron en hacerlo. Hoy en el Senado se va a votar por eso. Van a volver a fallar. Trump tiene todo el derecho como Commander in Chief de Estados Unidos de poder decidir cuándo atacar, cuándo no atacar y todo lo que tiene que hacer porque la gente votó por eso.
Que quieran decir que unos lo apoyan, otros no, pues es normal, unos apoyarán y otros no. Pero Trump sabe lo que tiene que hacer y la primera persona que venga, que oponga a lo que está haciendo Trump y me quiera dar sus razones de que por qué tienen que parar la guerra, yo le voy a preguntar, ¿has estado alguna vez en las juntas de información clasificada que le dan a Trump, diciéndole exactamente qué es lo que está pasando con Irán y qué está planeando? La respuesta obviamente de esta persona va a ser no. Y en ese momento le diría, entonces cállate porque no tienes ni la menor idea de lo que está pasando y más vale que apoyes al presidente porque a fin de cuentas es nuestro presidente, brothers. Es lo que yo pienso. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Este gaslighting de estos tipos es exagerado, brothers. Es la forma como los profesionales lo hacen. Ahí vemos a la de México, veíamos a un Maduro, ahí vemos al de Cuba. ¿Cómo hacen lo mismo? Niegan todo lo que se ve con tus ojos y te dicen lo que está pasando según ellos. Y la gente les cree. Suscríbanse, compartan, despertemos zombies y no se les olvide que los amo. ¡Mua!